Hola a todos, bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy vamos a hacer algo importante. Vamos a parar un segundo. Quiero que respiremos hondo y miremos de frente a una realidad que nos cruza a absolutamente todos. Y cuando digo todos, me refiero tanto a los que sois madres, padres o educadores buscando proteger a los vuestros, como a vosotros, los más jóvenes que estáis al otro lado de la pantalla y navegáis por estas plataformas todos los días. Porque hoy vamos a hablar de la generación más expuesta de nuestra historia, los menores en la red. Sí, crecisteis con Internet en la palma de la mano, pero seamos sinceros, nadie os explicó realmente las reglas del juego. Así que con calma, vamos a repasar la información que tenemos para entender, desde la empatía y los datos puros y duros, cómo podemos acompañarnos mejor en todo esto. Y para entender de verdad la magnitud de lo que estamos hablando, tenemos que viajar atrás en el tiempo, al año 2012, y conocer la historia de Amanda Todd. No hay prisa, tomémonos un momentito para asimilar esto. Amanda tenía solo 15 años cuando un 7 de septiembre subió un vídeo a Internet. Un vídeo en completo silencio donde solo pasaba unos carteles escritos a mano. En ellos contaba los años de extorsión y de una soledad inmensa que venía sufriendo. Apenas 5 semanas después de publicar ese vídeo, el 10 de octubre, Amanda se quitó la vida. Su historia, como recordaréis, dio la vuelta al mundo entero, llegó a los parlamentos, a los colegios, pero lo que de verdad tiene que hacernos pensar es cómo empezó toda esta pesadilla. Y empezó con una simple, inofensiva solicitud de amistad de un adulto que fingió tener su misma edad. Fijaos, un solo clic, un clic que desencadenó años de un acoso del que no podía escapar. Su caso es el ejemplo perfecto y trágico de cómo las mismas herramientas que usamos para conectar con nuestros amigos pueden convertirse en armas de una crueldad totalmente silenciosa. Pasamos a la sección 1. El mito del nativo digital. ¿Por qué usar la tecnología no es comprenderla? A ver, muchas veces caemos en la trampa de confundir lo que llamamos manejo fluido con una comprensión profunda. Que alguien sepa usar TikTok o Instagram a la velocidad de la luz, subiendo vídeos y con una destreza técnica increíble, no significa ni de lejos que entienda qué está pasando por debajo con todos esos datos. Pensadlo así, es exactamente como ver a un adolescente conduciendo una moto con una habilidad alucinante en un día soleado. Sabe acelerar, sabe tomar las curvas, pero a lo mejor no tiene ni idea de la física que hay detrás de un frenazo brusco sobre el asfalto mojado. Pues esto es igual. Manejar la aplicación no equivale a ver los riesgos ocultos, ni a saber quién va a poder ver esa foto dentro de 5 años, ni mucho menos a entender cómo los algoritmos están moldeando lo que hace y lo que siente. Y claro, es justo en ese punto ciego donde ocurre el mayor daño. Sección 2. 4 amenazas reales y silenciosas. Conocer los riesgos concretos para poder proteger de forma efectiva. Vale, vamos a hablar de la primera de estas amenazas, el grooming. Y quitaos de la cabeza la idea de la película del ataque repentino de un desconocido en un callejón oscuro. No, esto no funciona así. Es un proceso, la verdad, tremendamente paciente y deliberado. El acosador suele crearse un perfil falso, casi siempre haciéndose pasar por alguien de la misma edad que el menor, y se pasa semanas, incluso meses, solo escuchando, halagando y ganándose su confianza. ¿Su objetivo final? Aislar al chico o a la chica de los adultos que tiene alrededor. De esta forma, cuando por fin le hace una petición inapropiada, el menor ya siente que le debe algo emocionalmente. Siente que es su amigo, que confía en esa persona. Es una manipulación psicológica absolutamente devastadora. Y ojo a la consecuencia de esa manipulación, porque los datos son para sentarse. Fijaos, según la Internet Watch Foundation, en el año 2022, el 92%, sí, habéis oído bien, el 92% de las imágenes de abuso sexual infantil no las tomó un agresor físico allí presente. Fueron autograbaciones, o sea, material generado por los propios menores. Este dato es vital que lo entendamos todos los que estamos aquí hoy. El peligro principal ahora mismo no es la fuerza física, es ese engaño, esa presión emocional que convence a un menor para grabarse, pensando que total está en un entorno seguro y privado con alguien en quien confía. Lo que nos conecta directamente con la segunda gran amenaza, la sextorsión. Claro, una vez que el abusador consigue esa imagen comprometida, las reglas del juego cambian de repente. El miedo y la vergüenza entran en escena y se convierten literalmente en las cadenas de la víctima. Pero aquí viene lo más fuerte, y perdonadme que sea tan directa, pero es que hoy en día esto ya no es cosa de 4 individuos aislados buscando una oportunidad. Hablamos de un chantaje totalmente industrializado. Hay redes criminales internacionales, superorganizadas, que funcionan como si fueran empresas. Tienen sus guiones preestablecidos para saber qué decir, y hasta cumplen con cuotas diarias de víctimas. Es una locura. Y si pensáis que esto es algo raro o anecdótico, hablemos de números. Un 182%. Ese es el salto, el incremento brutal de casos de sextorsión financiera a menores que reportó el FBI en 2022, en un solo año. La gravedad objetiva de esto es innegable.
Para poneros un ejemplo más cercano, aquí en España, el Centro de Seguridad en Internet para Menores recibe más de 2.000 consultas anuales única y exclusivamente por este tema. Estamos hablando de miles de familias y de jóvenes que están pasando por esta auténtica pesadilla desde sus casas, y casi siempre en un silencio absoluto. Pasamos a la tercera amenaza, y esto ocurre entre los propios jóvenes, el famoso ciberbullying o acoso escolar online. A ver, todos recordamos las peleas o burlas en el patio del colegio, ¿verdad? Pasaban, te ibas a casa y de alguna manera ahí se quedaba la cosa. Pero la crueldad digital tiene 3 características que lo cambian todo. Primero, es permanente. Lo que subes a Internet se queda ahí, dejando un rastro que parece infinito. Segundo, su alcance. El acoso te sigue hasta tu propia habitación, en tu móvil. Ya no hay un refugio físico donde estar a salvo. Y tercero, y esto es clave para los padres, es invisible para nosotros. Ocurre bajo nuestro radar, usando códigos, palabras o en canales y aplicaciones que muchas veces ni siquiera sabemos pronunciar, y mucho menos que existen. Para ilustrar esto, tenemos los datos del informe EUKIDS Online, que nos dan una bofetada de realidad sobre ese silencio del que hablábamos. Más o menos el 22% de los menores en España confiesa haber sufrido algún tipo de acoso online. Pero atención al siguiente dato, que es el que de verdad nos tiene que hacer reaccionar. De todos ellos, solo un 33% fue capaz de armarse de valor y pedir ayuda a un adulto. ¿Qué significa esto? Pues que la inmensa mayoría de nuestros adolescentes se lo está tragando solo. Están sufriendo en silencio mientras están sentados a nuestro lado en el sofá del salón. Esto demuestra, sin lugar a dudas, por qué crear un clima donde se pueda hablar sin miedo en casa es literalmente vital. La cuarta amenaza no viene de fuera, sino de nosotros mismos. Hablo de la huella digital, de ese rastro permanente que dejamos. Y aquí, atención a los más jóvenes que me estáis escuchando, porque quiero ser súper clara y comprensiva con vosotros. Esto no es un fallo moral vuestro ni significa que seáis menos inteligentes. Es pura y dura neurobiología. Veréis, la parte del cerebro que se encarga de pensar, oye, ¿qué pasará si hago esto dentro de unos años? La corteza prefrontal no termina de formarse del todo hasta los 25 años. Así que cuando alguien con 14 años publica algo de forma impulsiva, su cerebro, biológicamente, aún no tiene las herramientas para calcular el impacto a largo plazo. No es culpa suya. De hecho, un estudio de Microsoft refleja que casi el 40% de los adultos jóvenes se tira de los pelos arrepintiéndose de cosas que subieron cuando eran adolescentes. Sección 3. El algoritmo no es neutral. El diseño deliberado de las plataformas y su impacto en cerebros en desarrollo. Vale, para entender un poco mejor el entorno en el que nos movemos, este análisis nos lleva a 2021, a las famosas filtraciones de Frances Haugen. Los documentos internos que salieron a la luz demostraron algo bastante preocupante, de forma totalmente objetiva. Resulta que las grandes plataformas tenían sus propios estudios internos que demostraban el daño psicológico que estaban causando sus redes, sobre todo en cómo percibían sus propios cuerpos las adolescentes más vulnerables. ¿Y qué pasó en las reuniones internas? Pues que decidieron priorizar el engagement, ya sabéis, que nos quedemos enganchados interactuando y mirando la pantalla, por encima de ese bienestar psicológico que ellos mismos habían documentado. Al final del día, como negocios que son, eligieron sus métricas de crecimiento. A mí esta comparación me parece brutal. Darle a un adolescente un móvil con acceso libre, sin ningún tipo de guía, a una red social que está milimétricamente diseñada para retener su atención a cualquier precio, es exactamente lo mismo que abrirle la puerta de un casino de Las Vegas y dejarlo solo dentro, rodeado de máquinas tragaperras hechas para que no dejes de jugar. Un adulto bueno tiene cierta capacidad, imperfecta, claro, para frenar y resistirse a estos trucos psicológicos. Pero el cerebro de un adolescente, que está biológicamente programado para buscar la aprobación de los demás y que aún no sabe regular bien sus emociones, está en muchísima desventaja frente a equipos de los mejores ingenieros del mundo que diseñan estas aplicaciones. Sección 4. Acompañar en lugar de vigilar. Porque el control estricto no es suficiente. Entonces, ¿qué hacemos los adultos? Pues la clave absoluta está en acompañar, no en hacer de policías. Pensadlo bien, si a un chaval de 15 años le instalas un filtro parental súper estricto, sin explicarle nada, va a tardar literalmente 5 minutos en buscar en Internet cómo saltárselo. Y lo que es peor, si solo vigilamos y no hablamos, lo único que conseguimos es empujar su actividad a la clandestinidad, a cuentas secretas donde si les pasa algo malo, no vamos a poder ayudarles. Los estudios son clarísimos en esto. Los menores que tienen en casa un ambiente donde pueden hablar de forma regular, honesta y muy importante, sin que les juzguen, son mucho más resilientes, se comportan de forma más segura y, sobre todo, saben a qué puerta llamar cuando meten la pata o sienten que algo no va bien. Y parte de ese acompañar es aprender a observar un poco. Hay algunas señales a las que deberíamos prestar atención. A ver, sin ponernos en modo alarma, que el contexto siempre es lo más importante. Pero, por ejemplo,
Si de repente notamos que esconden la pantalla del móvil súper rápido y a la defensiva en cuanto entramos al cuarto. O si vemos que les llegan regalos a casa, o tienen dinero o recargas en el móvil de las que no saben explicar el origen. O si descubrimos que hablan con gente que no conocemos de nada, incluso cambios de humor muy bruscos como mucha tristeza o irritabilidad justo después de soltar el teléfono. A ver, estas cosas por sí solas no son una prueba definitiva de nada, pero sí son la excusa perfecta, la puerta de entrada ideal para acercarnos con cariño, sentarnos con ellos y preguntarles simplemente, oye, ¿cómo estás? Manteniendo siempre a salvo esa confianza. Sección 5. Lo que necesitan saber. Conversaciones fundamentales que reducen el riesgo. Y aquí llegamos a un punto vital. Hay 4 verdades sobre el mundo digital que todos los chicos y chicas tienen que grabarse a fuego. 1. La permanencia. La regla de oro es preguntarse, ¿me daría vergüenza que alguien en quien no confío viera esto dentro de 10 años? 2. En Internet las identidades no son verificables al 100%. Ese amigo tan majo de 15 años de otra ciudad podría ser perfectamente un adulto con muy malas intenciones. La confianza online exige ir con pies de plomo. 3. En el momento en que le das a enviar a una foto íntima, da igual la confianza que tengas con esa persona. Pierdes el control de esa imagen para siempre. Y la cuarta, y para mí la más importante de todas, pedir ayuda nunca, jamás es fracasar ni traicionar a nadie. Tienen que tener la certeza absoluta de que si se equivocan y nos lo cuentan, no les va a caer un castigo monumental, sino que vamos a hacer equipo para solucionar el problema. Sección 6. Recursos para pedir ayuda. Redes de seguridad accionables en España. Bueno, y si pasa lo peor, es fundamental saber a quién recurrir. En España tenemos la suerte de contar con herramientas reales y muy accesibles. Por ejemplo, está IS4K, el Centro de Seguridad en Internet para Menores, que tiene un número corto, el 017. Es una línea totalmente gratuita y confidencial, tanto para que llamen los padres como los propios menores ante cualquier situación de riesgo online. También contamos con la Fundación ANAR, que son unos verdaderos especialistas en ayudar a chicos y chicas en situaciones de peligro o de acoso. Y como no, Pantallas Amigas, que tienen unos materiales educativos buenísimos, súper adaptados a cada edad, para aprender a usar Internet de forma segura. Apuntad estos nombres de verdad. Tenerlos guardados en el móvil o a mano en casa es tener un salvavidas a vuestra disposición. Y ya para ir cerrando este recorrido, me gustaría dejaros con una pregunta. Posiblemente sea el punto de partida más importante de todo este análisis que hemos hecho hoy. Jóvenes, adultos, pensadlo un segundo. Si alguien online te pidiera algo que te incomodara, ¿sabrías a quién contárselo? De verdad, os animo a que saquéis este tema hoy mismo durante la cena en casa. Os aseguro que la respuesta que obtengáis a esta simple frase os va a dar muchísima más información y os va a dejar mucho más tranquilos que el mejor filtro de control parental del mercado. Así que nada, hablemos con ellos, sepamos escucharles de verdad y acompañémoslos en este viaje digital. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este rato. Espero de corazón que os haya servido de gran utilidad.